El libro del profeta Ezequiel, les decía, vamos a mirar unos versos allí de la palabra de Dios. El verso número 1, vamos a colocar allí en pantalla. Ezequiel capítulo 37, el verso 1, dice la palabra de Dios. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Dice, y me llevó en el espíritu de Jehová. Dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y dice el verso 2, dice, y me hizo pasar cerca de ellos, dice, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Dice, y por cierto secos en gran manera. Y el verso número 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Vamos a dejar hasta allí la lectura de la palabra. Nosotros vemos a través de la palabra de Dios que Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Si nos vamos al principio, no fue que Dios hizo una pareja y la colocó allí en medio del huerto y la abandonó y la olvidó, sino que había una relación continua de Dios con ellos y había un mensaje, había una palabra de Dios para ellos. Así que desde un principio nosotros vemos en Dios ese deseo de comunicarse con el hombre. Y en este caso, este capítulo que tenemos allí delante, nos muestra una visión que le fue dada al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, él tenía una misión de parte de Dios. Él era, digámoslo así, era un vocero de Dios. Era un vocero. Era el que daba a conocer la palabra de Dios. Pero sabe que Dios coge al profeta y lo lleva a una visión, lo lleva a un momento especial con Dios. Y en esa visión Dios le transmite un mensaje al profeta para que luego el profeta le pueda transmitir ese mensaje, esa palabra, se la pueda transmitir a su pueblo. Pudiéramos hacer un pequeño paréntesis ahí. De ahí que nosotros los predicadores, para poder predicar la palabra, primero la debemos de recibir. Primero debemos de entrar en esa intimidad con Dios. Entonces el verso número 1, si usted me permite, me regreso. El profeta dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Dice, y me llevó en el espíritu de Jehová. Entonces, si yo como predicador, si yo como siervo de Dios, quiero poder tener un mensaje que sea de Dios para el pueblo, y no simplemente un mensaje. Hermano, porque de pronto, pues dar un mensaje, sí, usted tiene un mensaje. La pregunta es, ¿el mensaje que tú tienes es el mensaje de Dios? El mensaje que tú das es la palabra de Dios. ¿Sabe que como predicador en muchas ocasiones me he cuestionado si eso que yo prediqué, si ese mensaje que yo di, era el mensaje que Dios quería que yo diera o era el mensaje que yo quería dar? A veces yo me encierro a estudiar y tengo que predicar y hay mensajes y hay palabras y ese mensaje comienza a hacer, digámoslo así, como fuerza en mi cabeza y me siento a estudiar y ustedes de pronto me pueden ver hasta a veces que escribo cosas, que hay bosquejos que desarrollo. Y entonces, pero a veces en el desarrollo del bosquejo, yo le digo a Dios, le digo, Señor, bueno, detengamos un momento, el tema está muy bueno. Pero este es el mensaje que yo debo de dar,
Tal vez de pronto en otro momento, pero en este día, este es el mensaje que yo tengo que dar. Porque vuelvo y le digo, mensajes muy buenos. En el pueblo de Israel pasaba algo, un profeta contemporáneo a Ezequiel fue el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías, él tenía una situación, era que él le profetizaba al pueblo, le profetizaba al rey, le decía cuál era la palabra de Dios, pero luego venían otros profetas que ellos se habían aprendido la manera de profetizar también, digamos, la manera de dar más bien un mensaje, y entonces ellos venían y le daban otro mensaje y también traían un mensaje. Pero el mensaje de los otros profetas era un mensaje contrario. O sea, mientras que Jeremías les decía esto, ellos le decían era lo contrario. Entonces, hay algo, y es que no es solamente que se dé un mensaje, sino el mensaje que se da era el mensaje que para ese día se tenía que dar, y era el que los que estaban allí lo tenían que recibir. A veces Dios llamaba al profeta y le decía, vaya, y a Julano le dice esto, y al otro le dice esto. Oiga, y se intercambia el mensaje. No, no lo puede intercambiar, mi hermano, porque cuando usted está frente a Dios y cuando en usted hay el deseo de oír la voz de Dios, sabe que Dios se dirige de manera directa a cada uno de nosotros. Y para mí no es de extrañar que en esta mañana Dios se valga de esta situación, de que no hay internet, de que el predicador no puede entrar, y Dios se puede valer de esta situación para cambiar un mensaje y decir, no, voy a hablarle a alguien de esta situación. Y para mí no me extraña, porque es una de las maneras como Dios obra para hablarle al creyente. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta, el hombre que le quiere servir a Dios debe de estar en ese lugar secreto con Dios, debe de estar en esa intimidad con Dios. Mi hermano, debe de tener una conexión directa con el Espíritu de Dios. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, dice, y me llevó en el Espíritu de Jehová. Oiga, qué experiencia tan bonita la del profeta Ezequiel. Qué experiencia tan bonita. Dice, y me llevó en el Espíritu de Jehová. Pero ahora viene lo relacionado con la visión. Dice, y me puso en medio de un valle. Dice que estaba lleno de huesos. Y entonces Dios dice, le voy a dar un mensaje a Ezequiel para mi pueblo. Y entonces Dios en su, déjenme usar este término, en su creatividad, hermano, porque a Dios le gusta crear. Y entonces Dios dice, lo voy a llevar y lo voy a asombrar. ¿Sabe? Y lo voy a asombrar. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje que Dios tenía para él y tenía para el pueblo era un mensaje, déjeme decirlo también, asombroso. Alabanzas al Señor. Entonces le dice, y me puso en medio de un valle, dice que estaba lleno de huesos. Y ahora yo leo y usted se acuerda, sí, eso yo he escuchado en muchas ocasiones hablar acerca de ese valle de huesos secos, que el profeta llegó allí y comenzó a profetizar. Dice, sí. Dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y dice el verso 2. Y esta parte préstele atención, porque dice, y me hizo pasar cerca de ellos. Mi hermano, tal vez si usted encontrara, usted fuera por cierto lugar y se encontrara un arrume de huesos y calaveras y una cantidad de cosas y brazos por allí, pero obviamente los huesos ya. Mi hermano, yo creo que
Si algo quisiera la persona, más bien sería como salir corriendo, como, no, este no es el lugar, este es un lugar más bien como tenebroso. Sin embargo, Dios coge al profeta y entendamos que el profeta está siendo llevado por Dios en el Espíritu. Mi hermano, y si lo aplicamos a lo que mencionaba acerca de nosotros los predicadores, qué bueno cuando el predicador se deja llevar por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios lo lleva a leer y lo lleva a meditar y lo lleva a reflexionar. Oiga, qué bonito es. Y entonces, pero ahora dice la palabra, dice, y me hizo pasar cerca de ellos. O sea, no fue algo que él le pidió o él se soltó de la mano de Dios y dijo, yo me voy a meter, sino que fue Dios el que lo metió. Y lo voy a decir de esta manera, fue Dios el que lo acercó a esos huesos. Alabanzas al Señor. Entiéndase que esos huesos, luego lo vamos a mirar, esos huesos estaban representando la condición, pudiéramos decir física, en ese momento la condición de Israel. Pero también la condición espiritual. Ellos, usted dice, hermano, esto que estoy leyendo, ¿en qué contexto está? Mi hermano, Ezequiel, él estaba profetizándole al pueblo allá, durante la cautividad. El pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Y el pueblo estando en la cautividad, eran esclavos allí, habían perdido su tierra, recuerde, los habían sacado de sus tierras, los habían sacado de sus casas, a otros habían puesto allí sobre sus casas, alguien decía esto es mío, pero ya le dijeron no, esto ya no es suyo, ahora otros tomaron posesión. Familiares de ellos habían sido muertos, tal vez algunos se habían levantado a defenderse y los habían matado. Habían sido llevados en esclavitud. Y estando allá en esa esclavitud, el profeta Ezequiel, él viene como para consolarlos. Él viene para darles como una palabra de aliento, para motivarlos. Podemos usar la expresión para exhortarlos, animarlos a seguir confiando en Dios, a creer que, bueno, a pesar de la reprensión que les ha venido de parte de Dios, pero que Dios los puede devolver a su ciudad, que Dios les puede devolver la gloria que en un tiempo tuvieron. Y el profeta Ezequiel está allí animando al pueblo. Sin embargo, para esta fecha de esta visión, hay algo, y es que se había dado una segunda incursión de los enemigos allá a la tierra de Israel, y habían destruido incluso el templo. Y habían acabado, ya habían hecho un daño en la primera, pero ahora los vuelven a visitar y hacen un daño mayor. Hermano, y Ezequiel está consolándolo. Y Ezequiel, imagínese usted, Ezequiel está aquí animándolos a ellos, diciendo, pero vea, esto nos ha venido de parte de Dios como una reprensión, pero si nos volvemos a Dios, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a regresar a nuestra tierra. Y Ezequiel está muy motivado, profetizándole a ellos y animándoles. Cuando coge el celular, déjeme colocarle una comparación actual. Coge el celular y hay unas publicaciones allí. Jerusalén fue destruida, el templo de Jerusalén se destruyó. Hermano, ¿a dónde le queda la moral al predicador? Cuando usted está visitando a alguien y de pronto la persona, usted la visitó y le dice, estoy enfermo, quiero que me ayude, que ore por mí. Y usted le dice, ánimo, tranquilo, no se preocupe, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a sanar. Y usted llega y ora por la persona y se va. Y cuando vuelve luego, entonces le pasa como un joven testificaba alguna vez.
Y él decía, hermano, yo fui a una casa y me hablaron de que había una persona allí enferma. Y entonces dice, yo llegué y oré por la persona. Yo dije, yo fui y oré por la persona y le invoqué el nombre del Señor y me fui. Dice, y después pasó un tiempo, dijo, y un día iba pasando y me acordé de esa persona. Yo dije, yo oré por esa persona para que Dios la sanara. Y llegué allá a visitar y pregunté, ¿y fulano de tal se encuentra? Y le dice, la persona le dice, no, ya él se fue. Y entonces dice el joven, dice, ay, ¿para dónde se fue él? Le dice, no, es que se murió. Oiga, y el joven quedó triste y él decía, pero ¿por qué si yo oré por él para que Dios lo sanara y en vez de sanarse, ahora me dicen es que se murió? Mi hermano, y de pronto usted llegó y oró para que se sanara y llegó después y ahora está peor y ahora lo encuentra estirado en una cama y lo encuentra ya muriéndose allí. De pronto alguien le dijo, ay, pastor, ayúdeme a orar por mi economía. Y usted oró con esa fe, pero ahora que vuelve, le dice él, le dice no, y ahora para completar, decimos por aquí, ahora para completar mi hijo también se quedó sin trabajo. Y usted dice, pero ¿cómo así? Yo le estoy orando a Dios, le estoy pidiendo a Dios que lo bendiga. Y antes, en vez de ver la bendición de Dios, estoy viendo es como lo contrario. Y no me extraña que esta mañana haya alguien aquí que diga, hermano, tengo un problema, me fui a ayunar, me fui a buscar a Dios, a decirle a Dios que me ayudara, que me levantara, que me respondiera. Y llego del ayuno y el problema está peor. Hermano, pues es la situación de Ezequiel. Ezequiel está tratando de animar, está tratando de motivar, pero cuando él está haciendo eso, vienen mensajeros llorando de su pueblo, diciendo que allá Jerusalén fue destruida, que el templo fue destruido, el lugar de la adoración. Alabanzas al Señor. Oiga, yo creo, vea, le aseguro que incluso hasta de pronto la fe del mismo profeta estaba allí afectada en ese momento. Tal vez hasta el mismo profeta Ezequiel se arrodilló a orar en medio de esa desesperanza. Señor, ¿y entonces yo qué es lo que estoy haciendo? Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo así que yo le estoy animando, que yo estoy hablando de que vamos a regresar, que todavía hay esperanza y ahora nos vienen y nos dicen que ya no hay esperanza, que incluso Jerusalén fue destruida por completo? Mi hermano, en ese momento es donde Dios se lleva al profeta a esta visión. Y entonces por eso dice, me hizo pasar cerca de ellos. ¿De quién? De esos huesos que estaban allí. Y dice, me hizo pasar cerca de ellos. Dice, por todo en derredor. Dice, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Dice, y por cierto, secos en gran manera. Mi hermano, sabe que a veces Dios quiere que nosotros, los predicadores, los que le servimos a Él, déjenme usar este término, los voceros de Dios. Dios quiere que a veces como que nos salgamos de ese encierro en el que estamos. Que algunos dicen, ay hermano, tan bonito es eso de encerrarse uno allá con Dios y allá de pronto en el secreto de Dios. Y algunos no queremos salir de allí. Pero sabe que a veces Dios nos tiene que sacar y nos tiene que llevar para concientizarnos de la necesidad que hay allá en el mundo, de esas almas que se están perdiendo, de esos huesos secos, de esos que están necesitados, mi hermano, de los cuales nosotros de pronto a veces queremos estar como tan alejados, como tenerlos allá, como tan retirados de nosotros. Ayer precisamente salí y cuando venía hacia la casa vi un joven
con un aspecto no muy bueno, de esas personas que usted dice como, más bien como peligroso, y usted lo vi como peligroso. Y me quedé mirándolo y traté más bien como de alejarme. Uno dice como más bien como ser más bien precavido. Pero cuando avancé, lo vi acercarse luego allí a una basura, allí a buscar, y estaba buscando algo allí de pronto, no sé, algo que poder vender, algo que de pronto hasta de comer. Y seguí yo con mi reflexión y seguí caminando y seguí pensando, oiga, ¿cuántas veces esa es nuestra actitud de que vemos al necesitado y hasta le tenemos miedo al necesitado? Mi hermano, y hasta queremos, va bien es alejarnos, oiga, y como que no me quiero untar. Y entonces, y sabe que yo les he dicho a ustedes, el hecho de ser padre a uno le cambia mucho, mucho la mentalidad. Porque uno como padre entra a pensar en lo que es tener un hijo y de pronto que el hijo de uno o que los hijos lleguen a estar en una situación de necesidad. O incluso cuando uno ve a un padre de familia y usted lo ve de pronto allá con esa preocupación de que se le acerca a alguien y le dice, vea, no tengo que darle a mis hijos de comida, no tengo, ¿por qué no me regala al menos un poco de arroz? Regáleme un poco de algo allí para poder llevarle comida a mi familia. ¿Sabe que a uno como padre, sabe que a uno ya eso le afecta? Porque uno se pone en el lugar de la persona necesitada. Uno dice, ¿y qué tal que yo no tuviera para mis hijos? ¿Qué tal que yo no tuviera cómo darles a ellos? Y sabe, y el profeta allí en ese momento vio que Dios lo acercó, que Dios, oye, como que quiere que se unte de este problema. Mi hermano, sabe que algunos de nosotros hemos estado muy alejados de muchas situaciones. Y de pronto hemos estado mirando allá a lo lejos y diciendo que lo hagan otros, que otro le sirva a Dios, que otro. Pero sabe que a veces Dios tiene que permitir que veamos en nuestra misma casa huesos secos y de pronto y nos acerca al problema o acerca el problema a nuestra vida. Mi hermano, para que nos concienticemos de la necesidad que hay. De pronto puede que yo esté bien, de pronto puede que tú estés bien, pero hay otro que está necesitado, hay otro que no tiene vida, hay otro que no tiene fuerzas, hay otro que no tiene esperanza. Hermano, que por muy difícil que sea mi situación o tu situación en esta mañana, pero tienes vida, pero te puedes levantar, pero puedes decir gloria a Dios. Pero sabe que hay personas que están allí como ese valle de huesos secos completamente. No tienen vida, no hay vida. Y por eso usted le dice, diga gloria a Dios. Y él no puede decir gloria a Dios. A ver, diga aleluya, no puede decir. ¿Sabe por qué no? Porque no tiene vida. Alabanzas al Señor. Pero entonces viene la palabra en el verso número 3, que la estábamos leyendo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Sabe que en algunas ocasiones que he predicado acerca de este pasaje, ahí me llama mucho la atención la pregunta que le hace Dios al profeta? Hermano, Dios había podido decirle, ya, profetícele. No, le hace la pregunta. Mi hermano, Dios quiere que usted y yo nos involucremos y que miremos a ver cómo está nuestra fe en esta mañana. Tal vez será que usted pone allá su petición, hermano, oren por mis hijos, porque de pronto usted no tiene ya la fe y usted dice, hermano, que otro que sí quiere, que sí puede creer, que ore porque yo no tengo fe. Pero sabe que Dios le pregunta y le dice, ¿pero puedes creer? Esa petición, les decía, más de 300 peticiones allí. Yo le pregunto en esta mañana a usted que colocó esa petición,
pero puedes creer que Dios te puede ayudar. Pero puedes creer que Dios, Él puede obrar en tu problema, en tu dificultad. Y entonces le dice Dios al profeta, le dice, ¿vivirán estos huesos? Oiga, como complicado ello. Mire los huesos. Incluso Ezequiel, que los veía, él decía que estaban secos los huesos, y dice, y en gran manera. O sea, no era que de pronto todavía tenían algo de carne, todavía, no había nada en ellos. Eran completamente secos. Pero sabe que la respuesta del profeta para Dios fue, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Señor, o sea, él había podido decir que sí, había podido decir que no, pero él dijo, si alguien lo sabe, eres tú, Señor. Si alguien sabe lo que puede pasar con estos huesos, realmente es Dios. Yo le digo, tal vez no tengas fe, tal vez no tengas esperanza. Tal vez veas tu problema y hasta lo presentes delante de Dios, pero internamente digas, pero yo mismo creo que aquí no va a pasar nada. Pero como siempre lo hemos dicho, la última palabra la tiene Dios, y no importa lo que te diga el médico, no importa lo que te diga tu esposo, que tal vez te dice, este matrimonio se acabó. Tal vez tu esposa te dice, ya este hogar se acabó. Ya tal vez tus amigos te ven tan hundido que te dicen, ya no te vas a poder levantar más de allí. Sin embargo, vuelvo y te digo esta mañana, la última palabra la tiene Dios. Alabanzas al Señor. Y entonces le dice Dios al profeta, el verso número 4. Y entonces dice, me dijo entonces... O sea, a raíz de ello, entonces dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cierto? Cuando uno lee esta palabra, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Dónde están los oídos? Hermano, ¿cómo va a poder escuchar si no tiene oídos, si no tienen vida? ¿Cómo van a poder escuchar? Mi hermano, esa es la importancia de que lo que usted y yo hablemos no sean nuestras palabras, porque nuestras palabras de pronto no tienen esa capacidad, o de pronto no, nuestras palabras carecen de esa capacidad, pero no la palabra de Dios. Mi hermano, ahí es la importancia de que en mi boca esté la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para crear, el poder para transformar. Hay personas que llevan asistiendo a iglesias y dicen, hermano, en mi vida no ha pasado nada, en mi vida yo siento que no pasa nada. Pero hay quienes han empezado a escuchar estos devocionales y dicen, hermano, pero ahora siento que mi vida está cambiando. Siento que algo está pasando en mí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar. Hay personas que hablan muy bien. A mí me gusta escuchar. Hay personas que hablan, se expresan muy elocuentemente respecto a ciertos temas. Y uno ve a las personas escuchando, muy agradados, muy dispuestos. Pero sabe que son palabras humanas. Y las palabras humanas de pronto en ese cementerio, en ese lugar donde lo que hay es muerte, no pueden hacer mucho. Hay quien de pronto dice, hermano, pero es que yo soy hasta psicólogo, pero aún así psicólogo, pero está esclavo del vicio. O tiene familiares muy profesionales, muy capacitados, con aparentemente mucho conocimiento, pero no le aportan, no le pueden aportar a la vida tuya. Pero sabe que cuando viene la palabra de Dios, Dios le dice al profeta, le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
O sea, él se tiene que parar en medio de los huesos. Esto parece loco. Mi hermano, esto parece loco, pararse frente a unos huesos a decirles que escuchen. Como puede parecer loco el estar yo solo en una oficina, aquí frente a un computador y una cámara, hablando aquí, pero aunque parezca loco, pero si lo que hablamos es la palabra de Dios, yo sé que la palabra de Dios esta mañana tiene el poder allá a la distancia, allá donde se encuentra esos huesos secos, ese que no tiene vida espiritual, ese que no tiene inclusive la capacidad de ver, la capacidad de oír, la capacidad de caminar, pero que puede escuchar la palabra de Dios esta mañana. Allá a la distancia, sé que Dios está obrando milagros. Sé que Dios está dando vida a alguien. Alguien esta mañana estará diciendo: Señor, gracias, porque siento que esto no es un error. Siento que esta no es una equivocación. Siento que Dios está hablándole algo a mi vida. Y entonces dice el verso número 5. ¿Qué es lo que le tiene que decir? Huesos secos, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. ¿Y qué es lo que les dice? He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dígale a los huesos, le dijo Dios al profeta, dígale: huesos secos. Dios dice así: yo voy a hacer entrar espíritu en vosotros. No importa que no tengan vida, no importa que ahora los veas allá, incluso dispersos, no importa, dice Dios. Dígales que yo voy a hacer entrar espíritu en ellos y les voy a dar vida. Alabanzas al Señor. ¿Cuántas veces ha escuchado usted en este devocional, en estos devocionales, que se le anima a entregarse a Dios, que se le anima a acercarse a Dios? ¿Cuántas veces has escuchado a través de diferentes predicadores que Dios quiere hacer algo en tu vida? Te repito, no es un error. Es Dios el que quiere darte vida. Es Dios el que quiere transformar tu existir. Alabanzas al Señor. Tal vez ahora existes como huesos secos. Tal vez ahora existes como alguien en medio del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, de la aflicción. Pero Dios quiere darte vida. Alabanzas a Dios. Dice Dios, dice el verso 6, porque tengo que avanzar por el tiempo, me quedan 5 minuticos. Dice: y pondré tendones sobre vosotros. Y pondré tendones sobre vosotros. Dice: y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. A esos huesos le faltaba tendones, a esos huesos le faltaba carne, a esos huesos le faltaba piel. ¿Qué te falta en esta mañana? Hay personas que dicen: hermano, a mí me falta todo. Yo siento un vacío en mí. Yo siento algo. Lo he querido llenar en los vicios. Lo he querido llenar en tantas cosas y no he podido. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que sientes, que aunque nunca lo has tenido, pero sientes como si lo hubieras perdido porque lo andas buscando? Hermano, es que esos huesos secos en algún momento tuvieron tendones, en algún momento tuvieron carne, en algún momento tuvieron piel, pero ya no lo tienen. La palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre recto. Pero dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. El mismo ser humano se ha venido arrancando la piel, la carne, los tendones. Se ha venido arrancando la vida. ¿Cuántos hay que hoy se miran en el espejo y se ven demacrados, se ven acabados, se ven reducidos como algo allí? Que usted dice, no es solamente el aspecto físico. ¿Dónde está tu familia?
¿Dónde están las bendiciones que Dios te regaló? ¿Dónde están los hijos que una vez Dios te dio? Sabe que el enemigo te los arrancó y hoy están en los vicios y hoy están allá perdidos. Pero sabe que hay una palabra de Dios que dice: eso que te falta, eso que no tienes, eso que estás buscando, eso que sientes que has perdido, dice: yo voy a hacer, dice: pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, los voy a cubrir de piel, dice: y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Alabanzas al Señor. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a alguien en esta mañana? Yo voy a hacer subir esos hijos tuyos del mundo. Yo los voy a hacer subir allí de Jericó, digámoslo así. Los voy a hacer subir. Los voy a hacer regresar de nuevo a la casa de tu Padre. Mi hermano, tú que has perdido la esperanza, tú que has perdido la fe, tú que has perdido la confianza, la palabra de Dios en esta mañana es una palabra de fe. Dice Dios, voy a poner tendones sobre vosotros, voy a hacer subir carne, voy a cubrir de piel, voy a poner espíritu. Y les dice: y sabréis que yo soy Jehová. Y yo le digo esta mañana, mientras yo predico la palabra, aquí hay personas que saben que esto es real, que saben que Dios es verdadero, que saben que Dios es una realidad, porque en algún momento estuvieron allí como esos huesos secos que no tenían vida, que no tenían esperanza, que creían que todo estaba perdido para ellos. Hermano, pero un día escucharon la palabra de Dios. Oiga, ¿y qué es lo que pasa cuando se escucha la palabra? Mire lo que dice el verso 7. Dice: profeticé. O sea, hermano, aquí entra la parte suya, la parte mía. Hermano, hagamos nuestra parte. Tal vez el profeta le hubiera podido decir a Dios: Señor, esto que me estás diciendo es loco. Esto que me estás diciendo no tiene sentido. Tal vez yo le hubiera podido decir a Dios: Señor, yo que me voy a poner a predicar a través de una cámara. Esto nunca lo he hecho. Esto no tiene sentido para mí. Pero aunque no tenga sentido para ti o no tenga sentido para mí, sabe que el profeta lo que hizo fue obedecer. Y yo le digo esta mañana: obedezca a Dios, obedezcamos a Dios. ¿Qué dice el profeta? Profeticé pues como me fue mandado. Eso parecía loco. ¿Sabe que yo me imagino al profeta cuando fue luego a contarle la visión al pueblo? Yo creo que el profeta les diría: cuando yo me paré frente a esos huesos y que yo le dije: Señor, tú lo sabes, y que él me dijo que le profetizara, yo hasta me reí. Yo hasta internamente yo dije: ay, Señor, usted me va a poner a hacer, déjeme usar esa expresión, el ridículo. Señor, usted me va a poner a esto no tiene sentido. Pero ¿sabe qué dice el profeta? Dice: profeticé. Pues él me dijo que profetizara. Dice: profeticé pues como me fue mandado. Dice: y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hermano, yo creo que hasta el mismo profeta, cuando escuchó ese ruido, como que se llenó hasta de miedo, como que hasta comenzó a temblar y decía: oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice: hubo un ruido mientras yo profetizaba. Dice: y luego un temblor, y aquí un temblor. Hermano, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Oiga, cuando viene la palabra de Dios, hermano, no fue que se organizaron allí o se acomodaron en desorden, no. La cabeza supo dónde tenía que ir. Los brazos se fueron organizando y se fueron armando. Cada huesito de los dedos se fue colocando en el lugar donde debería de estar. Mi hermano, porque le digo en esta mañana, Dios quiere organizar la vida de muchos de los que están aquí en esta transmisión.
Hermano, hay vidas desordenadas, hay hogares desordenados. Pero sabe que hay un ruido cuando el profeta comenzó a hablar la palabra de Dios. Hay un ruido y hay un temblor y los huesos empezaron a sentir algo y empezaron a acomodarse y empezaron a sentir la necesidad los unos de los otros. Sabe que cuando una persona llega a la iglesia y comienza a escuchar la palabra de Dios, hay un momento donde empieza a mirar hacia los lados y a decir, este es el lugar donde yo debo de estar. Oiga, este es el lugar, como que ese huesito empieza a meterse allí y a decir, oiga, yo como que he estado alejado del lugar que me pertenece. Alabanzas a Dios. Dice, y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y el verso 8 dice, y miré. Y alabanzas a Dios, dice, y miré, y sabe, y quiero hacer énfasis en ello en esta mañana, porque yo te digo, tal vez en el caso tuyo, vas a tener que ver ese obrar de Dios. Hermano, vas a tener que ver algo con lo que de pronto has soñado tanto. Alguien decía en las peticiones, decía, ese será el mejor regalo para mi vida. Pero yo te digo en esta mañana, hay personas que van a ver allí a tu hijo en un altar entregándose a Dios. Vas a ver a tu esposo que ha sido tan rebelde a la palabra de Dios, aceptando al Señor en su vida, entregándose a Dios. Dice el profeta, y miré. Yo te digo en esta mañana, por la fe, tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver el obrar de Dios. Tú vas a ver que no era solo una palabra. Tú vas a ver que no era simplemente un mensaje que alguien predicó. Tú vas a ver que era la potencia de Dios, el poder de Dios obrando para restaurar tu vida. Y dice, y miré. Y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, hermano, y la carne subió. En esta mañana yo sé que hay esa bendición de parte de Dios, que hay una bendición de Dios que está subiendo a tu vida en esta mañana. Dice, y la piel cubrió por encima de ellos. Dice, pero aún así no había en ellos espíritu. Pero dice el verso 7. Y luego me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Mi hermano, hay espíritu de Dios. Algunos quieren anular el obrar de Dios, el obrar del Espíritu Santo. Algunos ya no quieren hablar del bautismo del Espíritu Santo. Algunos ya no quieren hablar del ser guiados por el Espíritu de Dios. Hermano, pero yo le digo, hay espíritu de Dios en esta mañana. ¿Sabe que de pronto en un principio, para el profeta predicar o profetizar, de pronto no era fácil, porque era apenas un montón de huesos? Pero sabe que cuando uno empieza a ver la gloria de Dios y empieza a ver el mover de Dios, hermano, sabe que ya ahora se predica como diferente, como con más confianza. Hermano, quienes hoy en día predicamos la palabra y llevamos años en la iglesia predicando la palabra, créalo que hoy en día lo podemos hacer con esa confianza, porque hemos visto cómo Dios a otros los ha transformado, cómo otros han llegado en medio de su miseria, en medio de no tenerlo nada, de no tener nada, en medio de estar arruinados, y así han llegado al Señor, pero han sido restaurados. Pero Dios los ha cambiado, pero Dios les ha dado vida, pero Dios ha hecho algo en ellos, y hoy en día los miramos, y mientras predicamos la palabra, miramos a aquellos que han sido transformados, miramos a aquellos que han recibido la gracia de Dios. Oiga, y eso nos motiva para seguir predicando, para seguir hablando de Jesucristo, para seguir predicando la palabra de Dios. Entonces dice el verso 10,
Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Y dice ahora, un ejército grande en extremo. Hermano, en un momento alguien hubiera dicho, abran un hueco y entierren esos huesos. Pero sabe que lo que el enemigo menospreció, lo que el enemigo tuvo en poco, no le dio valor. Ahora que Dios lo transformó, ahora que Dios le dio piel, ahora que Dios le dio espíritu, ahora son un ejército. Y yo le digo esta mañana, aquí hay un ejército de Dios. Aquí hay un ejército de hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, que le servimos al Señor. Recuerdo en mi adolescencia cuando en algún momento, cansado de mi vida, le oré a Dios y le dije, Señor, si no me vas a cambiar, si no me vas a salvar, más bien quítame la vida. Y siendo adolescente, tenía 14 años. Y en el solar de la casa me arrodillé y le oré a Dios y le dije, Señor, yo no quiero ser un borracho. Le dije, Señor, yo no quiero ser como lo que yo veo. Yo fui criado en un hogar cristiano, pero yo le dije, Señor, pero si yo no voy a ser un creyente, si yo no voy a ser un cristiano, si yo no voy a ser un predicador. Le dije así, le dije, Señor, le autorizo para que me quite la vida. Y agaché la cabeza. Y yo sabía que Dios me podía quitar la vida. Y yo sabía que Dios podía hacer que algo allí me pasara y muriera. Pero sabe que después de unos minutos allí, cuando vi que todavía sigo respirando, todavía mi corazón sigue palpitando, le dije a Dios allí. Le dije, Señor, yo le di la oportunidad de que me quitara la vida y no me la quitó. Le dije, ahora le pido entonces que me cambie. Le pido que me transforme. Le pido que hagas de mí un hijo tuyo. Le pido que hagas de mí un predicador. Ya han pasado muchos años y hoy sigo predicando la palabra de Dios. Hermano, han pasado muchos años y todavía, oiga, y hoy estamos aquí. Y por eso le digo en esta mañana, miramos hacia atrás, miramos lo que ha sido nuestra vida, miramos las experiencias que hemos visto en otros y tenemos autoridad esta mañana para decir que hay poder en el nombre de Jesús, que tu vida también Dios la puede transformar. Pero sabes, somos el ejército de Dios. Ahora somos un ejército. Yo digo, cuánto quisiera el diablo, más bien que Dios me hubiese quitado la vida. Cuánto desearía el diablo que en mi vida he tenido accidentes, en mi vida he pasado momentos difíciles donde de pronto ha habido hasta la oportunidad para que yo muriera, y de pronto el enemigo pidiéndole a Dios, déjeme quitarle la vida, déjeme ya acabar. Pero Dios dice, todavía no, lo necesito. Y yo le digo a alguien esta mañana, tú no sabes por qué estás viviendo. Tú le dices a Dios, Señor, yo he querido ya que se acabe mi vida. He querido no vivir más. Tal vez esa es tu situación. Pero Dios te dice en esta mañana, aunque creas que no tienes vida, aunque creas que no eres útil, aunque creas que eres apenas un montón de huesos del pasado, de lo que en algún momento fuiste, pero Dios te dice en esta mañana, yo te quiero levantar, yo te quiero dar vida, yo quiero profetizar sobre ti, yo quiero darte una palabra que te transforme, yo quiero darte una palabra que te cubra de carne, de piel, de tendones, que te dé espíritu en esta mañana. Eso es lo que te dice Dios. Yo quiero que seas un siervo mío. Alabanzas a Dios. Y sabe, el verso 11, y les dije, se me acabó el tiempo, no me di cuenta. Pero dice el verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, ahora te voy a dar la palabra.
Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Dice, y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero Ezequiel, ¿por qué nos hablas de esperanza cuando Jerusalén fue destruida, cuando el templo fue destruido? ¿Por qué me vienes a hablar de esperanza cuando llevo tantos años hundido en el licor, cuando llevo tantos años consumiendo vicio? ¿Por qué me vienes a hablar de esperanza cuando en este momento mi hijo está por allá debajo de un puente consumiendo droga? ¿Por qué me vienes a hablar ahora de esperanza? Y ellos le decían al profeta, ¿por qué nos habla? Pero le dice Dios, sí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Estaba leyendo los mensajes y alguien escribió a través de WhatsApp y decía, hermanos, necesito que oren por mí. Así escribió, decía, hermanos, necesito que oren por mí. Y usó una expresión hasta muy fuerte. Voy a decirle un sinónimo de ella. Pero haga de cuenta que dijo, mi vida es una basura. Lo dijo en otros términos allá. Dijo, mi vida es una basura. Yo me quedé mirando ese mensaje. Alguien en medio de su necesidad, en medio de su dolor, diciendo, necesito que me ayuden, necesito que oren por mí. Mi vida no vale nada. Y eso era lo que el pueblo de Israel en ese momento, ellos estaban pensando, ellos estaban diciendo, vean nuestra vida, nuestra esperanza se terminó. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos, dice, del todo destruidos. Pero dice el verso 12, ahora, ¿cuál es la palabra que usted les tiene que dar? Le dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Dice, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Mi hermano, Dios no les dijo, no, están equivocados. No, les dijo, sí, yo sé que están, incluso ustedes están ya en sepulcro, ustedes se encuentran ya sepultados. Pero sabe que le dice, pero no hay problema, porque así como luego en un futuro por allá hizo que abrieran, que quitaran la piedra del sepulcro de Lázaro. Ahora les dice Dios, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y sabe, esa expresión, pueblo mío, como tan cariñosa, como tan, ustedes me pertenecen. Y yo te digo en esta mañana, aunque de pronto veas a tus hijos apartados de Dios, aunque los veas atrapados, aunque los veas prisioneros como en esos sepulcros allí, pero sabe que Dios dice, pero son mi pueblo todavía yo veo en ellos una esperanza, todavía yo puedo obrar en la vida de ellos. Y dice Dios, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y dice el verso 13, dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y dice el verso 14, y pondré espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé, que no eran las palabras del profeta, que dice, no, sabréis que yo hablé. Pero no solo hablé, sino que dice Dios, y lo hice.
alabanzas a Dios, hermano, porque Dios no solamente habla, Dios actúa. Y esta mañana yo sé que Dios está obrando liberación. Yo sé que Dios en esta mañana está dando vida. Yo sé que Dios esta mañana está sacando a alguien de esa sepultura, de ese sepulcro donde Satanás te llevó, donde el enemigo te ha reducido, pero Dios te está sacando en esta mañana. Yo quiero orar por alguien en esta hora. Yo quiero orar, yo quiero presentar a alguien esta mañana delante de Dios, alguien que diga, hermano, esa palabra yo la necesitaba. Alguien que diga, hermano, esa palabra yo la necesitaba. Estoy cansado de escucharme yo mismo allá decir que no puedo, que no tengo esperanza, que ya no hay nada para mí. Estoy cansado de escuchar eso. Son voces en mi cabeza que me dicen que no voy a poder cambiar, que no voy a poder salir adelante, que no voy a poder servirle a Dios. Yo quiero orar por alguien esta mañana. Alguien que hoy se va a reconciliar con Dios. Alguien que esta mañana va a terminar este devocional teniendo carne, teniendo tendones, teniendo piel, teniendo vida. Alguien que esta mañana va a ser cubierto por la gracia de Dios, cubierto por la bondad, por la misericordia de Dios, pero también por el Espíritu de Dios en esta mañana que está aquí. Vamos a orar y yo les invito, nos hemos pasado algunos minutos, pero vamos a invocar el nombre del Señor en esta hora, por todos los que han oído la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana, vamos a invocar el nombre del Señor. Y yo le digo, hermano, esto no es casualidad que estés en este devocional, no es casualidad que estés escuchando esta palabra. Esta mañana Dios está hablando directamente a la vida de alguien y yo le invito para que usted lo crea. Y vamos a orar, vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Cuando abrieron el sepulcro, dijo el Señor, Lázaro, 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 ven fuera. Hermano, no sé a quién va a llamar Dios en esta mañana, no sé a quién Dios va a sacar. Tal vez Dios tenga que decir María. Tal vez Dios está diciendo Teresa, yo sé en el sepulcro en el que te encuentras. Tal vez Dios está diciendo Pedro, tal vez, bueno, hay otro nombre por allí. Hermano, pero yo te digo en esta mañana, aquí está Dios y aquí está el Espíritu de Dios. Dijo el profeta, profeticé como me fue mandado. Oye, pero ¿tú qué hiciste? No, yo no fui, fue Dios. Yo hice lo que Él me mandó. Esta mañana he dado la palabra que Dios me dio y ahora que Dios haga lo que tenga que hacer. Y yo sé que hay temblor en esta mañana allá en los hogares de muchos. Yo sé que hay un estruendo en la vida de muchos en esta mañana. Yo sé que el Espíritu de Dios se está moviendo de una manera especial en la vida de muchos en este momento. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, tú estás aquí, oh Dios. Tú estás aquí, Señor, y te doy gracias, Dios, por esta palabra que nos has regalado. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por tu bondad, oh Dios, para con nosotros. Señor, yo he predicado tu palabra en esta mañana. Yo solo puedo ser un vocero, yo solo puedo abrir mi boca y dar la palabra que tú me das, pero tú eres el que da vida, tú eres el que pone los tendones allí, Señor, donde tienen que ir. Tú eres el que hace que los huesos se puedan juntar de nuevo. Tú eres el que puedes cubrir de carne, eres el que puede cubrir de piel, eres el que puede dar espíritu, el que puede levantar a aquel que está caído, aquel que está muerto. Tú le das vida en esta mañana, Señor. Dios, he predicado tu palabra, Señor. Te pido, por favor, obra grandemente en esta mañana, Dios.
Obra, Señor, obra poderosamente, Dios, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, Señor. Da vida, Dios. Yo sé que hay personas aquí que estaban angustiados, que estaban desesperados, que estaban afligidos, pero esta mañana reciben vida a través de la palabra. Esta mañana reciben gozo, reciben libertad a través de la palabra, Dios. Señor, yo te pido que obres poderosamente, Dios. Obra grandemente, Señor. Hay poder de Dios, Espíritu de Dios. Ven, Señor, y sopla vida en esta mañana. Sopla, Señor, sobre aquellos que necesitan de la vida tuya, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios por la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Dele gloria a Dios. ¿Tiene todavía alabanzas para Dios? ¿Tiene alabanzas para Dios? Dele gloria a Dios. Aquí está el Señor.